bien, pues hoy tenemos nuestro primer mensaje de Semana Santa, Domingo de Ramos. Hace un tiempo se volvió muy famoso un pintor británico, su nombre es Banksy. Hay toda una controversia alrededor de este pintor, una porque no se sabe quién es, ¿no? Es anónimo, y la otra controversia es si realmente es arte o no lo que él hace. Pero sin duda es un provocador, ¿verdad? Eso es lo que ha hecho Banksy, que se ha dedicado a poner grafitis o pinturas que son una especie de protesta. Hay una muy famosa de una niña con un soldado alrededor de Palestina, la guerra, etcétera. Y lo que ha provocado esas imágenes, de pronto te encuentras con esta imagen donde él está diciendo algo quizás de sus ideales en el área política, en el área religiosa. Hay un grafiti importante de él donde sale un hombre con una máscara y dice: si no funciona la primera, pide un ataque aéreo, ¿no? Entonces está tratando de provocar algo, ¿verdad? Está tratando de decir algo con su arte, aunque ahí está la controversia, si se está aprovechando del momento o si realmente está intentando comunicar algo a través de sus ideas. De hecho, no sé si conozcas lo que es el performance, ¿verdad? Pero el performance dentro del arte es esto, a través de la poesía, el teatro, a veces de manera inusual o inesperada, provocar algo. Por ahí había un artista hace un tiempo que en México quería demostrar que, decía él, que tenemos un país muy surrealista. Entonces andaba con un cubo de hielo paseando por toda la ciudad, así, en el centro, y nadie le decía nada, ¿no? Y ahí andaba con el cubo paseando por todos lados. Pero en cierta manera ese arte de protesta, ese performance que buscaba impactar, comunicar, sacar de onda, podrías decir, provocar algo en nuestra mente. ¿Por qué te digo todo esto? Jesús en la entrada triunfal va a hacer algo inesperado, algo que va a ser muy frontal, muy confrontante. Durante todo su ministerio, Jesús en la tierra, Jesús ha estado, digamos, no rechazando, pero haciendo a un lado cuando quieren coronarle como rey o quieren hacerle rey. Jesús ha sido esquivo en ese sentido. Pero ahora, en la entrada triunfal, Jesús está siendo muy directo. Y de hecho va a tomar 3 momentos importantes en la historia de Israel en los que los profetas han comunicado algo a Israel, y Jesús va a tomar de esas profecías y va a decir algo muy claro delante de todos. Estos 3 símbolos proféticos, o déjame ponerlo así, esos 3 performance proféticos, comienzan con la entrada a Jerusalén en un burrito, y luego Jesús volcando las mesas del templo, y luego maldiciendo una higuera. Todo eso pasa en un domingo que conocemos como Domingo de Ramos, que inicia una semana. En el calendario cristiano, esta semana es la que llamamos la Semana Santa, que es tan significativa e importante para nosotros, porque estamos convencidos de que el ministerio de Jesús, su proclamación del reino de Dios, culmina con esta semana, ¿verdad? Él ha estado predicando, sanando a los enfermos, librando a los oprimidos, para llegar a esta semana. Esta es la culminación de su vida, de su mensaje en una semana. Por eso le llamamos la semana de la Semana Santa y la semana de la Pasión, ¿verdad? En el calendario judío también es significativa esta semana. Todas las fiestas de primavera comienzan con la celebración de la Pascua, y de ahí vienen la fiesta de los panes sin levaduras, y más adelante viene Pentecostés. Pero estas fiestas que estaban alrededor del ciclo agrícola en Israel no solamente tenían un momento en el que Israel podía recordar la bondad de Dios, el cuidado de Dios a través de los cultivos, sino que esos días eran especiales porque también eran el comienzo de su historia, cuando Dios los había rescatado de Egipto y de la esclavitud.
Así que también políticamente hablando, esta semana era la semana más tensa en Jerusalén. Esta semana se llenaba de judíos. Judíos que venían a celebrar de las 3 fiestas, una de las más importantes, la Pascua. El inicio de su historia, el comienzo en el que Dios los convierte en una nación especial al rescatarles de la esclavitud en Egipto. Era un tiempo muy especial. Pero en ese momento era muy significativa esta semana porque no eran libres, sino estaban bajo la opresión de los romanos. Y anhelaban que Dios les enviara un libertador. Así que era una semana muy tensa, porque las expectativas de que el Mesías apareciera en ese momento eran muy altas. Era una semana que Jesús deliberadamente estaba en la agenda de su misión, que Él estuviera ahí en Jerusalén. Va a ser muy directo lo que Jesús va a hacer. Y así inicia la Semana Santa. Pero vamos a ver que aunque Jesús es muy directo, en la semana más crucial de su vida y también de la historia del pueblo de Israel, Jesús va a rendir su vida para traer salvación y liberación, no de la esclavitud en la que de los romanos, sino del pecado. A mí me encantaría orar y comenzar el día de hoy, este domingo de Ramos, recordando lo que hizo Jesús, cómo inició la semana más importante en su vida y la semana que cambió nuestra historia y la historia del mundo. ¿Te parece si oramos? Señor, gracias por ser tan bueno y gracias por darnos este tiempo que podemos recordar lo que tú has hecho, Señor. Gracias porque podemos recordar tu gran amor derramado en nuestro favor para darnos salvación y esperanza. Señor, ayúdanos a meditar en estas cosas y también, Señor, así como nuestro Salvador entró a Jerusalén y causó, Señor, provocó algo en los corazones y las mentes de los que estaban ahí, también, Señor, transforma nuestras vidas. También permítenos una vez más no estar cómodos, sino más bien mueve nuestros corazones y nuestras mentes mientras reflexionamos y consideramos en quién es Jesús. Te lo rogamos, por favor. Amén. Acompáñame, por favor, a Mateo, capítulo 21. Mateo 21. ¿Cómo comienza esta escena de la entrada triunfal? Bueno, te decía hace un momento, Jesús ha estado preparándose para esta semana. Su mensaje que ha estado proclamando, el mensaje del reino de Dios. Y sus obras, las sanidades, los milagros, las restauraciones de las personas que estaban oprimidas por la oscuridad, todo eso culmina en este momento, en la entrada de Jesús a Jerusalén. Pero si nos fuéramos un poquito atrás, lo último que sucede antes de la entrada triunfal es que Jesús va rumbo hacia Jerusalén y cuando pasan por Jericó hay 2 hombres ciegos que al oír que Jesús está ahí empiezan a gritar, a proclamar algo. Y lo que ellos proclaman es: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y nos dice que la gente empezó a reprender a estos hombres y ellos clamaban todavía más fuertemente: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Jesús no los corrigió, Jesús no les dijo: no me digan así. ¿Qué están haciendo? Jesús los escuchó, les mostró compasión, los sanó y dejó que le siguieran. ¿Por qué esto es importante? Porque este título, Hijo de David, era una manera de decirle a Jesús: tú eres el verdadero rey del mundo.
Tú eres el rey que Dios prometió que enviaría, sería un hijo de David. Tú eres el rey. Estamos proclamando a el verdadero rey. Ten misericordia de nosotros. Y Jesús no rechaza ese título, no los corrige, lo recibe. Y así comienza en el verso 21 la entrada triunfal. Después de esta pequeña escena en la que Jesús recibe a estos dos hombres. Dice el verso 1 del capítulo 21. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, o sea, un burrito. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego los enviará. ¿Okay? Entonces Jesús no entra a Jerusalén sin antes pasar por este momento, esta primera escena, este primer símbolo, este primer performance profético. ¿Okay? Y lo que hace es enviar a sus discípulos, no sé por qué, pero parece como película de espionaje, ¿verdad? Vayan y pidan a un hombre que tiene preparado este burrito, díganle que el Señor lo necesita. No sé si el Señor Jesús habló de antemano con el dueño de este burrito, o si literal llegaron y tomaron el burrito y le dijeron: el Señor lo necesita, y se lo llevaron. Bueno, no sabemos, pero van por este burrito y se lo llevan al Señor. Pero ¿por qué necesita Jesús un burrito? ¿Qué va a hacer Jesús? ¿Por qué tiene que entrar de esa manera? Bueno, mira lo que dice el verso número 4. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí, ¿quién? Tu rey viene a ti, manso, mira la descripción, manso, y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Entonces, aquí está el primer performance profético. Jesús toma una profecía de Zacarías, capítulo 9, en la que está describiendo una escena muy importante. ¿Cuál es el contexto de esta profecía? Bueno, Zacarías fue un profeta que vivió en un tiempo muy difícil, un tiempo también de opresión, un tiempo donde Israel estaba bajo otra nación. Y no solamente eso, sino que estaban sufriendo el exilio. Tras el exilio, porque Israel, el pueblo de Dios, que había sido llamado a ser luz y a reflejar a Dios a las naciones, fracasó en su misión. Se corrompieron, se llenaron de injusticia, y Dios, en su amor y justicia, los disciplinó y permitió la gran tragedia del exilio. Ahora habían regresado a su tierra, pero seguían fragmentados, seguían dolidos, y el imperio persa estaba sobre ellos. Así que se preguntaban en qué momento Dios iba a rescatarles y a restaurarles. Y Zacarías tiene una serie de visiones, sueños. No es que cenó mucha pizza en esa ocasión, o mucho falafel, no sé, sino que más bien Dios le reveló su plan para su pueblo. Y dentro de este plan, la visión que tiene Zacarías es a Dios mismo sentado en un burrito, marchando como un general de guerra hacia Jerusalén para establecer su reino de justicia y paz. Eso es lo que ve Zacarías. Dios, el creador del universo, Dios, el rey de Israel, marchando en ese burrito con su ejército a Jerusalén, llegando hasta el templo, estableciendo su reino, deteniendo por fin toda la injusticia y la maldad de este mundo, para establecer un reino de paz universal, paz para todos, de justicia. Eso es lo que ve Zacarías. Entonces Jesús toma este burrito que ha pedido a los discípulos, y probablemente desde un monte cercano algunos creen que podría ser el monte de los olivos, pero desde un monte donde se veía el templo y donde se veía la ciudad de Jerusalén, Jesús inicia esta marcha hacia Jerusalén en este burrito. ¿Qué es lo que la gente habría entendido de esta escena?
justo este pasaje. Jesús está siendo muy directo, muy frontal. Básicamente Jesús está poniéndose en el papel del pasaje de Zacarías 9, proclamándole a todos, haciendo un performance profético. Hey, ¿recuerdas esta escena? Jesús está entrando como el rey a Jerusalén. Y de hecho, mira lo que aquellos que acompañaban a Jesús desde Galilea empiezan a gritar. Verso 8. Y la multitud, que era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana, el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Ahora, esta palabra, Hosana, no se traduce, pero significa salvación o sálvanos. Están citando un salmo mesiánico, un salmo acerca del Mesías. Y mientras Jesús entra a Jerusalén en este burrito, están poniendo su ropa para que el Señor pase por ahí. Y están gritando: sálvanos nuestro Mesías, sálvanos Hijo de David, sálvanos el Rey que Dios ha elegido. ¿Te imaginas la escena? Esta escena es muy fuerte. Hay una multitud gritando gritando y proclamando a Jesús Rey, y Jesús entrando de manera deliberada, recreando una escena del Antiguo Testamento que todos entenderían lo que Jesús está diciendo, proclamando a través de este símbolo del burrito y él montándolo hacia Jerusalén. De hecho, mira la respuesta de los habitantes en Jerusalén. Dice el verso número 10: cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Esto es, estaban impactados, estaban en shock, en estado de shock, diciendo: ¿quién es este? ¿O quién se cree? ¿O quién es? Y la gente responde: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Ahora, sabemos que Jesús es más que un profeta, y quizás todavía las personas en este momento solo lo ven como un profeta, porque la expectativa que tienen las personas de Jesús es que Él es un Mesías. Pero ¿qué tipo de Mesías? Es el Mesías que viene a sacar a patadas a los romanos, por la fuerza tomar Jerusalén, viene a conquistarla. Pero Jesús entra a Jerusalén, está todo este alboroto, la gente está en estado de shock, pero luego Jesús no hace nada. Quizás los discípulos le habrían dicho al Señor: Señor, mira, este es el problema, te hace falta un buen PR, necesitas a alguien de relaciones públicas. A ver, en primera, si quieres entrar a conquistar una ciudad, tienes que entrar en un caballo, en un corcel, no en un burrito. Estás enviando las señales equivocadas. Y luego, mira, ya creamos la emoción y la expectativa y no haces nada, te retiras de la escena. ¿De qué se trata esto? Bueno, es que Jesús está desafiando las expectativas de las personas. Sí, ellos querían liberación, estaban siendo oprimidos bajo este régimen, pero el Señor venía a hacer algo mucho más profundo. Él venía a liberarles de algo más grande. Si los liberaba de los romanos, si los libera de los romanos, el problema es que el pueblo regresaría a la misma condición de siempre, al pecado, a la corrupción, a la injusticia, al engaño, porque su problema no era externo meramente. El problema del pueblo era su necesidad de un redentor, de un salvador. Así que sí, Jesús entra en la escena, está provocando algo, está diciendo algo muy directo. Hey, aquí está el Mesías, aquí está el Rey verdadero. ¿Se acuerdan de Zacarías 9? Aquí está. Pero no hay fuegos artificiales, ¿ok? No va y toma el control del templo, no hay una invasión. Es más, ¿por qué un burrito? La misma escena es extraña, este símbolo es extraño. Dice una vez más ahí: he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna.
no es la imagen de un conquistador, ¿estás de acuerdo? Jesús entra como un sirviente humilde. Jesús no iba a conquistar la ciudad y tampoco a sacar a los romanos. Jesús iba a ser coronado como el rey del mundo, el rey del universo, pero como nadie se lo esperaba, rindiendo su propia vida. Esta es la semana que cambió la historia. Esta es la semana que puso el mundo de cabeza, o mejor dicho, que comenzó a ponerlo en su lugar correcto. Y comienza con el rey, el creador, con Dios en Cristo, entrando como un sirviente humilde a esta ciudad en paz. Entra en símbolo de paz, pero va a hacer guerra contra el pecado a través de rendir su propia vida. Entonces, esta es la primera escena. ¿Okay? No hay toma de poder, no hay invasión, pero Jesús se dirige a otra confrontación. Mira el verso número 12. Aquí está la segunda escena simbólica o performance profético. Dice el 12: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ok, ¿qué está sucediendo aquí? Bueno, el templo de Dios, aparte Mateo tiene esa forma tan peculiar de decirlo, ¿verdad? El templo de Dios. El templo era algo tan importante en la historia de Israel. El templo es el lugar en el que Dios había elegido que iba a habitar. El templo era no solamente un edificio hermoso, sino lo que simbolizaba el punto de encuentro entre el cielo y la tierra. En Crónicas y en Reyes el templo se describe como un lugar donde los afligidos encontrarían refugio, donde los enfermos encontrarían esperanza, donde los pecadores encontrarían perdón. Era un lugar de reconciliación, un lugar de libertad. Eso era el templo. El templo era muy importante. Toda la vida de Israel giraba en torno a este lugar. Dios había prometido bendecir ese lugar y reinar desde el templo. Por eso, un lenguaje que se utiliza en el Antiguo Testamento para describir este lugar es el monte Sión. No sé si notaste que en la profecía de Zacarías dice que iría a Sión, hasta el templo. Se identifica como un monte alto porque es un lugar donde Dios está reinando, y la promesa es que reinaría todo el mundo desde este lugar de reconciliación, de esperanza, de salvación. Pero en el tiempo de Jesús, el templo no es una casa de oración. El templo se ha convertido en otra cosa. ¿En qué se ha convertido? Bueno, ¿recuerdas que te decía que esta ciudad se poblaba así de un día para otro con muchos judíos por la fiesta de la Pascua? Venían muchos de lejos a celebrar la Pascua. La celebración de la Pascua incluía comer un cordero en esa noche, recordar cómo su estancia en Egipto había sido amarga, esa estancia, pero el Señor les había rescatado, les había llamado a ser una nación especial, y todo había sido a través de un cordero que simbolizaba el cómo Dios había juzgado a Egipto y traído la plaga de la muerte, pero no tocaba el hogar de su pueblo, porque en lugar de la muerte del primogénito en el pueblo, moría ese corderito. Y ese era el símbolo. Pintaban las casas, recuerdas en Éxodo, con la sangre, los dinteles de la puerta, porque entraría esa plaga, pero no tocaría sus hogares, porque era un símbolo poderoso del rescate, la redención. Así que celebraban cada año la Pascua. Y había llegado el momento. Bueno, no te traías tus animales. Si tú vivías lejos y estabas obligado a celebrar la Pascua en Jerusalén, no traías tus animales hasta ese lugar. Y una manera en la que facilitaban que se pudiera celebrar la Pascua era te vendían ahí el animal, porque aparte tenía que tener ciertas características que el Éxodo decía que era un animal
que tenía que ser eh, limpio para el sacrificio. Pero muchos empezaron a aprovecharse, las autoridades del templo empezaron a aprovecharse de esta situación. ¿Cómo? Bueno, en primera, si tú traías un animal, había inspectores que decían, no, híjole, no, mano, no pasa tu animal. Pero mira, tenemos aquí un lugar donde te lo venden, pasa ahí y luego vienes con mi compañero, ya no hagas fila, ¿no? Como, no sé si te haya pasado eso. Entonces ya no haces fila, pasas directo conmigo, ¿no? Yo te lo inspecciono, no va a haber problema, ¿ok? Entonces, por un lado, ok, ahora tengo que comprar un animal, ¿no? Pero luego llegabas a comprar el animal y hay un problema. En el templo no se reciben monedas con el rostro del César, porque eso es idolatría. Entonces, aquí necesitas moneda local. Uy, no, joven, ¿no le dijeron que había que cambiar? Pase por favor con mi otro compañero que está allá, le va a cambiar el dinero, no se preocupe. Hoy hay una oferta especial, ¿no? Y entonces vas y de por sí el viaje, ¿verdad? Vas a adorar a Dios, pero ya hay varios estorbos, ¿verdad? Están siendo explotados, están siendo oprimidos. Y luego dicen en otros evangelios que una de las mesas que volcó el Señor Jesús era la mesa donde se vendían las palomas. Las palomas eran el sacrificio que podían ofrecer los que no tenían, los que eran pobres. Y esa era una manera en la que ellos podían mostrar su gratitud a Dios. Entonces, el hecho de que volcara las mesas con las palomas significa que también los pobres estaban siendo oprimidos. Bueno, Jesús no se molesta en sí, ¿no? El problema no es la venta de los animales, ¿ok? Porque quizás eso podría haber sido una ayuda para aquellos que querían adorar al Señor y no podían traer un animal o necesitaban un animal para poder ofrecerlo. El problema es que ahora esto estaba sucediendo ahí en el templo y estaban siendo explotadas las personas. Jesús vuelca las mesas porque el templo ha dejado de funcionar como debía funcionar. ¿Qué es lo que les dice? Mi casa será llamada casa de oración y ustedes la han hecho una cueva de ladrones. Aquí está el performance profético. Jesús está repitiendo a propósito una escena muy importante en la que un profeta llamado Jeremías, hace muchísimos años atrás, Dios le dijo, ve al templo y di estas palabras delante de todos. Yo quiero leerles estas palabras. Dice, esto dice el Señor, yo estoy leyendo una versión sencilla, lo puedes buscar en casa, es Jeremías capítulo 7. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, incluso ahora, si abandonan sus malos caminos, les permitiré quedarse en su propia tierra. Pero no se dejen engañar por los que les prometen seguridad simplemente porque aquí está el templo del Señor. Ellos repiten, el templo del Señor está aquí, el templo del Señor está aquí. Pero seré misericordioso únicamente si abandonan los malos pensamientos y acciones y comienzan a tratarse con justicia y dejan de explotar a los extranjeros y a los huérfanos y a las viudas, si dejan de asesinar y de engañarse a ustedes y de rendir culto a otros, a los ídolos. Entonces les permitiré quedarse en esta tierra que les di a sus antepasados. Pero no se dejen engañar, ni crean que porque aquí está el templo no permitiré que sufran. ¿De verdad piensan que pueden robar, matar y cometer adulterio y mentir y quemar a los Baales y presentarse delante de mi templo y decir, ¿estamos a salvo? ¿No reconocen que han hecho de mi templo, que lleva mi nombre, una cueva de ladrones? ¿Qué onda con el Jeremy? ¿Verdad? Entonces ahí está Jeremías diciendo estas palabras en el templo, ¿me explico? Y entonces llega Jesús y tira las mesas y dice, han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. ¿Qué está haciendo Jesús? Performance profético, ¿te diste cuenta? Está recreando esta escena porque lo que Dios le dijo a su pueblo en ese tiempo es, he decidido ponerle fin a este lugar. Porque ustedes han puesto su confianza en este lugar y no en mí. Y viven una vida de injusticia. Pero vienen al templo y dicen, no pasa nada. Yo decido ponerle fin a este lugar. Pero también Dios en Jeremías había prometido un día restaurarles, transformarles y regresarles del
el exilio. Ahora, aquí está Jesús en Domingo de Ramos, entrando al templo, volteando las mesas, repitiendo las palabras de Jeremías para decir básicamente, Dios ha decidido ponerle fin a este lugar. Qué fuerte, ¿estás de acuerdo? ¿Ok? Yo sé que de pronto tenemos esta imagen de Jesús como que no mata ni una mosca, ¿verdad? Y entró y dijo como, ay, queridos amigos, les pido que no vendan esto aquí, por favor. O sea, tenemos como de pronto estas imágenes, ¿verdad? Pero tampoco creas que Jesús entró y empezó a tirar todo sin control. ¿De qué habla esta escena? De un Dios de amor que en su amor a veces necesita confrontar y que está haciendo una advertencia en su amor ahí, diciendo, hey, la ventana de oportunidad para que confíes en mí, el Mesías, el verdadero libertador, el Rey, está aquí. Necesitas arrepentirte. Después de esta escena dice que Jesús restaura el templo a su uso original. Dice el verso número 14, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Aquellos que no permitían que estuvieran en el templo, ahora están ahí otra vez. ¿Qué es el templo? Un lugar de reconciliación, restauración. ¿Sabes qué está diciendo Jesús? Dios ha decidido ponerle fin a este lugar porque aquí está el nuevo templo. Él mismo. Él es el lugar donde hay salvación, perdón, reconciliación. Incluso para aquellos heridos, quebrantados, oprimidos, hay esperanza. De eso trata el Domingo de Ramos. Okay. Última escena, ¿están listos? Okay. Aquí va el último acto simbólico de Jesús en Domingo de Ramos. Okay. Pero bueno, al final dice en el verso número 15, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacían y los muchachos aclamando en el templo diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí. Entonces llegan las autoridades con Jesús para decirle, oye, ya estuvo suave. Mira todos estos chamacos diciendo que tú eres el Mesías y proclamando que tú eres el Rey. Oye, pones un alto, la gente se va a confundir. ¿No escuchas lo que ellos están diciendo? Y Jesús dice, sí, y está muy bien. Es lo que dice Jesús, mira. De la boca dice, sí, nunca leísteis, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Eso está siendo muy directo aquí. Está recibiendo estas aclamaciones de Él como el verdadero Rey. Pero otra vez, no es que tomó Jerusalén, organizó al ejército, no está haciendo nada de eso. ¿Estás de acuerdo? Fue al templo para dar una advertencia y decir que Dios está haciendo algo nuevo a través de Él, a través del Rey. Dice el verso 18, volviendo por la mañana, dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijerais, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Bueno, aquí los ecologistas estarían muy enojados con Jesús, ¿verdad? Pero aquí hay un performance profético, ¿ok? Entonces Jesús se levanta, ve la higuera, quiere comer de ella y aprovecha la oportunidad para hacer un símbolo. Maldice a la higuera porque aunque tiene hojas verdes, parece que está viva, no da fruto. Y la maldice. Y los discípulos están en shock.
¿Por qué hiciste eso? ¿Y qué tiene que ver esto? ¿Y qué estás haciendo, Jesús? ¿Y cómo tan rápido pudo secarse la higuera? Bueno, Jesús está a punto de interpretar su acción en el templo a través de la higuera. Jesús habla de la fe al momento de secar la higuera y les dice, no solamente es que a través de esta acción se ha secado la higuera. Podrías decirle a ese monte, échate en el mar, y si tienes fe suficiente, sucedería. ¿Qué significa esto? Bueno, hay comentaristas que creen que por la escena anterior, quizás Jesús está apuntando al monte del templo y diciendo, hey, podrías decirle a ese templo, ¿se acuerdan de lo que dije ayer que vendría el fin de este lugar? Pues así será, y podrías decirle a este templo, échate en el mar, y sucedería. Algunos creen que menciona esto. Algunos creen que simplemente Jesús está señalando algún monte, hablando acerca de cómo ha sido la fe el medio para que Dios actúe por medio de Jesús. Bueno, indistinto de esto, ¿qué está diciendo Jesús? El templo era como la higuera. Parecía que estaba viva, pero en realidad no había fruto. En el Antiguo Testamento, Dios había asociado a su pueblo con una higuera o con una vid. Dios los había plantado. Dios los había puesto con un propósito. El fruto representaba un pueblo lleno de amor y obediencia a Dios. Porque al vivir de esa manera, todas las naciones podrían ver lo bueno que es Dios. Pero Israel se había corrompido. Como la higuera, parecía tener vida, pero estaban secos. Así que Dios había decidido ponerle fin al templo. Pero, ¿qué va a sustituir el templo? ¿Y cómo Dios va a ponerle fin al templo? Es que a través del sacrificio de Jesús, Dios iba a inaugurar un nuevo templo. Un lugar donde habría perdón de pecados para todos, donde habría esperanza, donde habría salvación. Un lugar que estaría al acceso de todos por medio de la fe en Cristo. En el templo solo entraban algunos. En este templo la manera de relacionarse con Dios era a través de sacrificios. Pero ahora en el nuevo templo, Jesús, la manera de relacionarse con Dios es a través de la confianza y la fe en la obra terminada de Cristo. No más sacrificios, porque Jesús sería el fin de los sacrificios. Y estaría esta casa abierta para quien sea. No importa su condición, no importa el lugar de donde viene, no importa su pasado. Estaría abierta para poder encontrar en Jesús una familia, en Jesús libertad, en Jesús esperanza. Un nuevo templo sin límites ni barreras. No estaría colocado en un lugar geográfico, sino que ahora Jesús viviría en los corazones de todos aquellos que creen. Una comunidad donde su reino sería en base a la fe, la oración y el perdón, donde estos fluirían abundantemente. Una comunidad que confía en Dios y que recibe su perdón y su gracia. Así que, ¿qué significa Domingo de Ramos? Significa que Jesús es el verdadero Rey. El Rey que ha venido al mundo a establecer un reino de justicia y paz. Que lo ha establecido por medio de su propio sacrificio. Porque en el centro de nuestra historia, en el centro de la historia cristiana, está la humillación de nuestro Dios y nuestro Rey. Jesús, decía Napoleón Bonaparte, que estaba impactado porque él, Alejandro Magno, así se consideraba Napoleón tan grande como Alejandro y otros, dice que conquistaron el mundo a través de la fuerza. Pero estaba impactado de que había cientos de seguidores de Jesús conquistados por su amor. Pero Domingo de Ramos también significa que Jesús nos quiere confrontar en su amor. Él es el Rey. Y ya sea que yo reciba su regalo de gracia y su amor y su perdón, o que le rechace porque me siento amenazado. Quizás como la multitud puedo estar en shock por las palabras de Jesús, pero no vengo y rindo mi vida a Él.
Quizás tengo expectativas de Jesús. Quisiera que fuera mi salvador personal, pero en el sentido de que me rescate de mis problemas. Porque estás de acuerdo que en Semana Santa, digo, por favor, nadie se me ofenda, por favor, no lo digo más que así. Pero ¿a poco no en Navidad y en Semana Santa vamos más a la iglesia? ¿Están de acuerdo? Como que sentimos que es importante ir en esas fechas, ¿no? A veces, y por favor no te ofendas, no estoy diciendo no vayas a venir. Ven, aunque sea solo en Semana Santa, pero ven. Y ven, estás invitado a venir todos los domingos. Pero lo que quiero decir es que a veces buscamos a Dios cuando tenemos problemas o cuando tenemos una necesidad. ¿Estás de acuerdo? Si queremos que Jesús nos libre de este problema económico, queremos que Jesús nos sane de esto, queremos que Jesús ayude en nuestro matrimonio. Y ojo, no estoy diciendo que está mal buscar al Señor por una necesidad. Dios utiliza esas cosas para traernos a Él. Pero déjame ponerlo así, Jesús no quiere quedarse en la superficie, quiere entrar hasta la cocina. ¿Me explico? Quiere ser el rey, quiere transformar tu corazón. Quiere transformar mi corazón, quiere reinar en nuestras vidas. Así que hoy en Domingo de Ramos, el amor de Dios es una confrontación muchas veces, donde Él quiere sacudirnos, quiere que nos preguntemos si hemos rendido nuestras vidas completamente al Rey. Porque Él quiere transformarnos y Él quiere ser un lugar de refugio, de libertad, de perdón, de reconciliación para nosotros. ¿Te parece si oramos? Señor, gracias por este tiempo que nos regalas para meditar en tu palabra. Señor, gracias porque tú quieres transformarnos, porque en tu amor también nos confrontas y nos adviertes, porque nos amas y quieres darnos vida, porque tú eres la fuente de vida. Señor, perdónanos si muchas veces nos quedamos en la superficie o en la periferia y no nos rendimos a ti, permitimos que tú entres hasta lo más profundo de nuestra vida, que tú reines, porque tú eres el Rey verdadero y en ti encontramos paz y esperanza y libertad. Y gracias, Señor, porque en ese Domingo de Ramos, Señor, tú anunciaste tu reino. Un reino que has establecido por medio de tu muerte y resurrección, pero que también confiamos que un día volverás y que traerás este reino de paz. Gracias, Señor, porque hoy podemos experimentar ese reino en nuestras vidas cuando confiamos en ti. Gracias porque ahora, Señor, tú eres este templo donde encontramos libertad y donde todos somos bienvenidos por tu gracia. Gracias porque en ti hay reconciliación para todos. Nadie tiene por qué quedarse fuera. Gracias, Señor. Gracias por lo que tú has hecho. Nos ponemos en tus manos y te rogamos que nos ayudes a reflexionar durante toda esta semana lo que significa lo que has hecho por nosotros. Y te damos gracias, Señor. Amén.